respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos al nuevo programa El Ojo de Aurus, hoy junto a Eduardo que nos acompaña. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a abordar el mundo de la psiquis humana, pero de un punto de vista más profundo, como lo evaluaban los grandes iniciados, grandes maestros de la antigüedad, entre ellos Platón, que creó una alegoría, una forma de entregar la verdad, que por ahí a través del tiempo se ha confundido muchísimo. Todas las culturas, egipcias, mayas, incas, budistas, hablan y nos dicen que, o nos han dicho durante milenios, que vivimos en una ilusión, que lo que percibimos no es real. Este estado mental, que andamos con los ojos abiertos, que escuchamos, que tocamos las cosas, nosotros los consideramos estar despiertos. Sin embargo, es un estado de sueño, de despertar clínico. Estamos despiertos clínicamente, el organismo humano está despierto, pero no así la conciencia, dicen ellos. Entonces de ahí sale el concepto de Maya, de la ilusión, de la Matrix, del sueño de Brahma, como lo llamaban, y que hoy la ciencia, la física cuántica, lo está definiendo también de esa manera, que vivimos en una especie de holograma, y que lo que percibimos no es real, y que nuestros sentidos nos engañan. Pero Platón y los grandes maestros de estos siempre nos han hablado. Sin embargo, la sociedad y la humanidad nunca lo han tenido, ni siquiera la ciencia oficial. Y junto con Eduardo vamos a ver un video cortito y vamos a explicar cómo ellos definían la conciencia y los cuatro estados que existen, y desde ahí vamos a partir explicando este tema. Existen 4 estados de conciencia que nos han enseñado las civilizaciones antiguas: el estado de Ekasia, Pistis, Dianoia y Nous. Ekasia es el sueño profundo de la conciencia, donde se manifiesta la crueldad humana, la violencia, el desprecio por la vida y todos los estados psicológicos que nos hacen destruirnos unos a otros. Pistis es el estado donde las personas que viven enjauladas en sus creencias, dogmas, teorías y fanatismos, de los cuales no existe una percepción directa de la realidad. Es el estado en que nos encontramos la mayoría de nosotros. Dianoia es un estado de análisis profundo de todas las estructuras mentales y emocionales que adquirimos a lo largo de nuestra vida y educación. No es un estado racional, sino más elevado, que nos permite percibir la realidad tal y como es. Aquí se llega a través de las prácticas místicas, que siempre fueron enseñadas en forma secreta. Nous es el estado de la supraconciencia, despierta, objetiva, es la iluminación del cual hablan todos los libros sagrados, y que alcanzaron los iniciados o maestros de todas las épocas. Te invitamos a que compruebes que estamos en un sueño y que vivas alguna vez en tu vida el tercer estado de la conciencia, o dianoia, como lo llamaban los griegos, y que los egipcios definían que era la respiración del corazón, donde comprobarás que tú, un árbol y la creación están integrados al todo.
Bueno, es un video que resume algo muy complejo y muy profundo, ¿verdad, Eduardo? Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Agradecemos a Maximiliano principalmente que nos ha invitado, a los dueños de la red que nos da el espacio y a nuestros operadores que están ahí, Gonzalo, Sebastián ahí, permitiéndonos salir al aire con esta calidad. Sí, la verdad que es muy profundo el tema que hemos elegido para hoy. A lo que te refería al principio de Platón, es el mito de la caverna. Sí, está basado en eso. Sí, de los esclavos que estaban atrapados, encadenados y que veían solamente la pared, y detrás de ellos está la entrada a la cueva y ellos veían las sombras. Sí, tenemos una imagen ahí a mano, la primera imagen, la cero. Ahí está, es exactamente. La imagen de... Eso podríamos decir que más o menos resume Sí. los 4 estados que vamos ahora a explicar un poquito más. En realidad que es un tema un poco profundo en el sentido que la humanidad no sabe que está dormida. No, nosotros tenemos una conciencia clínica, Claro. pero no sabemos que tenemos otro tipo de conciencia. Claro. En realidad cabe hacer una aclaración, me parece, Maximiliano. Lo que llamamos a nosotros estar despiertos es un estado de vigilia. Claro. Estado de vigilia. Nosotros hablamos generalmente en los cursos del despertar de la conciencia y aclaramos este tema porque la persona que no sabe dice, pero si estoy despierto, ¿no? O sea, yo estoy despierto, te escucho, te miro, ¿no? Bueno, eso siempre ha Claro. estado una alegoría que pasó con el budismo cuando el Siddhartha sale del castillo y todos dormían y aparecen los cuentos, Sí, la sí. Bella Durmiente, Blancanieves, cuando todos duermen o la conciencia se duerme porque representaba eso, la Bella, la Blancanieves, la Bella Durmiente. La forma alegórica de explicar que en realidad nosotros estamos en un sueño, Claro. aunque creamos que estamos despiertos. Como decías vos, ese maya que nos hablaban los orientales. En realidad la gente ni siquiera sabe que estamos en este estado, que hay algo más allá. Como decías un poco al principio y comentabas, lo que nosotros percibimos es lo que el cerebro traduce. Sí. De todas las sensaciones, emociones, en los cursos llamamos las impresiones, todo lo que nos llega a través de los 5 sentidos, el cerebro lo traduce. Sí, Por eso- es luz. Claro, pero Percibimos no una todos vemos luz. de la misma manera. Por eso el famoso dicho, nada es verdad, nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Mm. Entonces podríamos decir que hay un cristal por cada uno de los habitantes o de los seres humanos que estamos en la Tierra. Cada Un mundo uno ve- único, cada uno ve un mundo único. Claro, y de acuerdo también a las experiencias que he tenido, a la formación, a lo que llevamos interiormente, ¿no? Entonces, esa decodificación de ese mundo, porque no es la realidad, por eso es el maya, cada uno lo ve a su manera. Es el famoso velo Odisis. Claro, lo vemos diferente. Ahora bien, cabe también hacer otra precisión, que es la conciencia, porque vamos a hablar de los 4 estados de conciencia. Bien, científicamente no se sabe. Claro, en realidad, esotéricamente hablando, y a la luz del gnosticismo, que nos dice que el hombre es un cuerpo físico, alma y espíritu, ¿m? La conciencia vendría siendo una fracción de alma, y si vamos un poco más allá, la conciencia es una facultad innata del ser, Sí. de cada uno, que sería, para que se comprenda, el espíritu, algo más elevado. Para hacerlo, para hacerlo simple en este nivel, es una fracción del espíritu puro, se desprende una partícula y esa es la que encarna en este cuerpo material. Eso es lo que dice la mitología, el misticismo. Claro. La famosa Sofía, la fracción de Sofía. Para darle otra profundidad, para algunos que quizás conozcan el tema, es un estado de ser. Claro, sí. Es un estado de ser pleno, es un estado fundamental del conocimiento y la sabiduría. Pero es una energía que Sí, sí. existe latente en cada uno de nosotros. Tiene una existencia real que no es física, porque la vibración es tan elevada que existe en otros planos que están conectados a la materia física. Claro. Fíjate vos, ahora muchos científicos están hablando de que en el universo todo es información. Sí, energía o información. Claro, entonces, si nosotros descomponemos la palabra para dar un introito, una introducción al desarrollo, podemos decir conciencia, con y ciencia,
Ciencia, conocimiento, sabiduría, con conocimiento, sabiduría. ¿Con conocimiento, sabiduría de qué? Y bueno, principalmente de nosotros mismos. Y de todo, y sobre todo de lo que las grandes escuelas de misterios, de sabiduría han buscado, la gran realidad, la verdad. Bueno, entonces esa conciencia viene a encarnar, para ser simple en la explicación, toma forma física, pero el hombre, hay toda una explicación mitológica muy antigua, digamos, que crea, a través de diferentes experiencias, encarnaciones durante miles de años, creó lo que genera la ilusión, a lo que nosotros llamamos el ego y los budistas llaman agregado psíquico, que son cosas agregadas a la psiquis. Sí, que también no es que crean patrimonio de una sola escuela, en otras escuelas o filosofías también. Se le fue dando otro nombre. Los demonios rojos de Set, los infieles. Hoy lo estudian muchos que son psicólogos, como los agregados los pecados en el cuarto camino, los que estudian el cuarto camino, de Gurdjieff. Claro. O en el cristianismo. El cristianismo mismo son los pecados. Bueno, todas esas formaciones humanas, porque esas son creaciones humanas, hablando metafísicamente, es lo que tapa o es lo que atrapa la conciencia. Sí. Por eso nosotros no impide podemos, que se manifieste a pleno. Y hace que la conciencia se duerme. Y de esa manera nosotros nos vemos impedidos en el estado en que estamos de ver la realidad de las cosas realmente como son, claro, y no como creemos que son. Y adormece su manifestación. Claro, y así pasamos la vida, transitamos la vida sin un por qué, para qué, y sin conocer realmente el objetivo, ¿no? O sea, ¿para qué, por qué? Bueno, en el Blancanieves representaba eso, los enanitos presentaban los 7 pecados y Blancanieves la conciencia. Sí, bueno, fíjate vos que muchas escuelas, muchos mitos, grandes verdades encerradas. Digamos, el conocimiento estaba encerrado en esos mitos. Bueno, Pinocho, algún día podemos hablar, es muy profundo, pero Grillo representaba la conciencia que él no tenía, porque la tenía dormida. Claro, y no era un ser verdadero, un hombre verdadero. Entonces, en el estado que hoy nos encontramos, la conciencia duerme profundamente. Sí. Más o menos de acuerdo al estado del que ahora vamos a desglosar en unos momentos. Pero hay niveles de sueño más sutiles y más profundos. Sí. Y hay seres maestros, o podríamos tomar como referente que a Krishnamurti, a Buda, a Jesús, etcétera, que han alcanzado otros estados elevados. No quiero usar la palabra exaltado que usa la ciencia hoy, porque en realidad la conciencia no se exalta. Se despierta y no es algo desequilibrado, sino es algo que se unifica al todo. En todo caso se desarrolla. Se desarrolla, pero ya el término me hace ruido técnicamente. Pero son términos que usa la ciencia para tratar de explicar fenómenos que le pasa a la gente, que no pueden explicar, que hoy hay cirujanos, que hay un famoso cirujano español que está dando conferencias en todo el mundo en base a esto, a experiencias que ha tenido con sus pacientes. Neurocientíficos. El doctor Dispensa en Gaia también habla sobre estas cuestiones, pero hablando desde un punto de vista muy racional, muy intelectual. Nosotros vamos a ir un poquito más allá. Entonces, metafísico, sí, en lo más profundo, lo metafísico, más allá de lo que ve nuestro sentido y lo que decían, esto tiene un fundamento histórico y antropológico incluso. Y experimental. Entonces existen varios estados de la conciencia, entonces ahí definimos lo que conocemos como los 4 estados. Claro. Que sería para nuestro operador la plaquita de los 4 estados, la número 4. Para el gnosticismo, o para lo que es el conocimiento gnóstico, clasificamos, digamos, los estados de conciencia de la humanidad en general, son grupos en general, en 4 principales y grandes grupos. El más bajo es el famoso eikasia. Son términos griegos porque las formas que Platón lo definía también, se definía sobre todo en las escuelas místicas antiguas, eikasia. El siguiente estado, más elevado, menos sueño, digamos, de medio anestesiado, pistis. El siguiente estado, más elevado, se llama danoia. Ahí vemos y el estado supremo de luz, de conciencia, iluminación, un Cristo, un Buda, etcétera, es nous, la partícula de nous, famosa. Básicamente ahí vemos más o menos los estados en que se desenvuelve la humanidad en general, Sí, nosotros, según, incluso la neurociencia hoy está analizando esto, le da otros nombres, pero navegamos entre
Piscis y Ecasia. Sí, sí, sí. Y que no son estancos. Uno puede pasar de Piscis a Icacia En un instante, en un arrebato. en segundos. Sí, 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 en un arrebato. Si nosotros vemos el primer estado, el sueño profundo, ¿sí? Podemos explicar un poco cómo es. Si me permitís, sería como que estar roncando, porque es un sueño profundo. Realmente, Conscientivamente. las características las vemos en placa: la violencia extrema, la crueldad, el desprecio por la vida, la indiferencia. O sea, por ahí entra. La falta de Los, sentido. los violentos, los asesinos, la gente que vemos que Sí. los noticieros que salen con armas a matar, a asaltar, la violencia intrafamiliar, todo eso, la persona, el individuo, en ese momento que se descontrola, donde pierde el control del yo, digamos, el yo toma posesión de todo el organismo humano, llamémoslo, expliquémoslo así, está en Se ese estado, desubica. se desubica. Sí, sí. Donde la ilusión y la fantasía se pierde, donde se pierde el control absolutamente de todo, eso se llama ecasia. Sí, sí, que también hay estados psicológicos alterados, como vos decías, donde realmente no perciben la realidad, siquiera la realidad que promedio común percibimos todos. ¿sí? No, por ejemplo, Que mezclan. para el misticismo, las enfermedades mentales, como la psicosis, por ejemplo, es un estado de ecasia. Claro, bueno, ahí encontraríamos esos desórdenes. Pero, ¿qué sucede? En enfermedades mentales, ya el organismo, incluso el organismo biológico, el cuerpo humano tiene a veces alteraciones orgánicas que impiden que la persona pueda estar en Piscis más estable, por eso necesitamos medicamentos. Pero el estado natural del hombre es entre Ecasia y Piscis. Claro. Bueno, el sueño profundo, lo que vemos todo generalmente, ¿no? Así. Toda la violencia, el terrorismo, si nosotros nos Sin enojamos sentido. y bajamos del auto con un palo a pegarle a alguien, entramos en estado de Sí, Ecasia. sí, las guerras. Las guerras, porque- Hitler, todo eso es por intereses Ecasia. materiales, muchas veces no medimos las consecuencias. Sí. Bueno, una de las características de la inconsciencia Es el no estado de medir, inconsciencia profunda de la psicología tradicional. no medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Sí. Por No, ejemplo, las contaminaciones. sí, todo daño ante la vida, las adicciones, el consumo de cualquier sustancia Pero hasta que en mate nosotros, la vida. pero hasta en nosotros mismos, por Ujú. ejemplo, qué sé yo, una pila. Sí, ¿Viste? sí. Cuando uno termina, se le acaba la pila, ¿y qué hace la pila? Bueno, no va a haber quizás alguno que la tire en el patio de la casa y eso contamina durante Sí. décadas. Digamos, Ecasia tiene Por niveles y subniveles más profundos que podemos decir, en un extremo está Hitler Bueno, ya. y en otro extremo está una persona que se baja de un auto y le pega a otro con un palo. Entonces, Ecasia tiene ni capas y capas de sueño profundo, Sí, sí, de la conciencia. dentro de ese grupo Claro, hay niveles y niveles como una de escalera. conciencia. Escalones también, claro. de esa escalera, Sí, sí, de inconsciencia, ¿no? de Podemos inconsciencia profunda. decir. Claro, esos son los estados de inconsciencia, los estados de brutalidad. Sí, donde Brutalidad extrema. generalmente está vibrando hoy la sociedad, la humanidad en general. Parte, o a veces en los estadios de fútbol, cuando uno se desubica, entra en un estadio de casa y se produce un desastre, porque Sí, sí. se matan toda piña. Bueno, eso es Palo. Ecasia. Eso es Ecasia. Ahí tenemos claros ejemplos. Donde el ego Sí. toma el control absoluto de la poca esencia que hay. Claro. Y yo puse la lámpara porque la lámpara de Aladino representaba eso. La Sí, lámpara representaba el ego, la estructura Atrapado. atrapada, la esencia, que era el genio. Claro. Que había que limpiarla, sacar la mugre Claro. del ego, Sí, sí. las impurezas, para que el genio despertara y pudiera cumplir cualquier deseo. Pero ¿qué pasaba? El genio volvía a la lámpara, Claro. porque la lámpara no la rompían. El ego seguía existiendo. Es que a veces podemos podemos pasar de estado momentáneamente Sí. o transitoriamente, porque no es que la persona violenta está 24/7 Bueno, en ese estado. Es lo que le pasa hoy en Son día fluctuantes, a la ¿no? medicina, que no puede explicar Maximiliano. cómo el mejor vecino impecable de un día se repente, levanta y mata a ¿no? toda la familia. Sí. Bueno, pasa de Piscis a la Sí, sí, noria. sí, en un momento, en un instante, podríamos En decir, milésimas de cuestión segundo. de Porque son segundos, estados, no tienen que ver con el tiempo. No, por supuesto, por supuesto. El segundo estado, donde ¿Puedes colocarnos la plaquita? volvemos a la placa. Sí. El segundo estado, el promedio de la humanidad. El promedio más, sí, vivimos en estado de Piscis. Sí, sí. Bien. Donde ya
Nadie se pregunta, creemos que la realidad es lo que vemos, lo que percibimos a través de los 5 sentidos, Sí. ¿no? Es el estado de vigilia, ¿ves? Están nuestras creencias religiosas, científicas, Sí, sí, sí. los patrones de conducta, los impulsos diarios. Sí, que es básicamente donde la mayoría de la humanidad se desenvuelve hoy en día. Sí, la ¿no? neurociencia lo clasifica como el estado de impulso, o sea, Nos reaccionamos al desenvolvemos. impulso Sí, sí, que sí. nos propone y reaccionamos. Eso es Piscis. Sí, que tiene otras características, no sé si, bueno, ahí dice los dogmas, las creencias. Claro, todas las dogmas, creencias o sea, religiosas que conocemos se basan en Piscis, porque la persona no se cuestiona nada. Claro. Repite, lee, repite Y está no, a mí me parece que yo creo que... son las opiniones, la Claro. opinionología, la ciencia de la opinionología que existe Exacto. en todo, en la ciencia, en la creencia religiosa, en la filosofía. Bueno, el filósofo vive en ese estado. Que creo que somos un poco medios todos, que sabemos Sí. de todo, pero no sabemos nada. No, en realidad no se sabe nada. Pero Yo me acuerdo, opinamos opinamos de todos, ¿no? pero Sí. vos estudiás la etiología de cualquier enfermedad y cuando a mí me tocó estudiarla, Sí, sí. estudiaba como carrera, yo preguntaba, bueno, el origen no se sabe, No, de casi nada. Bueno. O sea, te explican el mecanismo, cómo se produce, cómo tratarlo, pero la etiología, o sea, porque esto es conceptual. Claro, sí. ¿Eh? Y bueno, en algunas escuelas teológicas no se discute. O sea, No, es no. un dogma Es el dogma. postulado Bueno, y es así porque pues, es así. la ciencia tiene su dogma, la religión ortodoxa dogma. tiene su otro dogma, son estructuras de Piscis. Claro, que no se discuten, no se cuestionan. No hay cuestionamiento, no hay reflexión profunda. Es así porque Hasta así. se llega un momento que Piscis se vuelve incoherente. También. O sea, un punto de incoherencia, extremo, de un delirio que no llega a que la no tiene violencia. sentido, ¿no? No No. tiene un sentido lógico. No, vamos a es decir, irracional, porque el delirio tiene una estructura, el delirio porque se caracteriza porque es algo irracional y se llega a ese estado Sí, delirante. claro. Pero se navega en Piscis. Bien. Entonces ahí es donde vivimos nosotros. Claro. Ahora, existe El un mundo de la tercer... opinología, digamos. De opiniología, sí, Todo lo que sabe de escucho todo el todo, tiempo. Sí. Opina de todo, ¿no? Y nunca lo hiciste, nunca. Porque uno cree que sabe, y como decimos por ahí en la Gnosis, cuando damos los cursos, eso, el gran problema de la humanidad es la ignorancia, pero no como término despectivo, a ver, que se comprenda, sino la ausencia del conocimiento. Claro, porque en Piscis en realidad están los científicos, estamos los académicos, estamos todo aquello que hemos estudiado, pero sí, es sí, el académico sí. que después sale con un palo y le pega a otro vecino Claro. en la cabeza. Más- Entonces, en realidad, tiene un conocimiento intelectual, pero su conciencia, que no es el intelecto, que no es la mente, gracias a Dios la neurociencia hoy está demostrando estas cuestiones, Ujú. navega en otro estado. Entonces, Mm. por ahí empezamos a entender cómo decimos, pero cómo esta persona académica, Claro. estudiosa, correcta, de Claro. golpe hace una locura. Bueno, porque Pero, estaba en bueno, Piscis. Ahí también vamos a hacer otra aclaración. La conciencia no es la mente, No es la mente y no es el intelecto. no es el Y intelecto. no se activa por No, conocimiento claro. intelectual. No es que, a ver, me voy a bajar 200 libros y incremento la conciencia. Nos están saludando, aquí están pasando La persona. los turistas. Entonces, no es el intelecto, Claro. no es el coeficiente intelectual. No. No O tiene sea, que ver con la capacidad no intelectual, tiene que que hoy ver la con la miden, pero no mente. tiene nada que ver. O ¿no? sea, cuando todo el mundo endiosa la mente, hasta los neurocientíficos van por ese Sí. andarivel. Nosotros, Biológico, Maximiliano, biologista. La conciencia está más allá. No, la conciencia, sí, es de otro plano. Es una energía superior a la mente. Sí, sí. Superior a la mente. Que ahora los científicos y los científicos, y muchos neurocientíficos, están tratando de descubrir y ver la conformación del universo, y dice que la gran mayoría de la conformación del universo es esa energía de la Sí, conciencia. hablan del doble cuántico y algunos científicos a estos términos le han puesto la energía taquiónica, porque el taquión en realidad es un elemento de la física cuántica teórica que viaja más allá de la luz, a la velocidad de la luz, que no está comprobada su existencia, pero le pusieron taquión. Entonces se considera que es como una energía más allá de los límites, y eso lo llamaron energía de la conciencia. Claro, de lo Energía conocido, de lo ¿no? Sí, lo relacionan con la energía de la conciencia, porque el taquión se unificaría al todo. Por eso lo llaman también energía taquiónica a los científicos, Sí. al estado superior a Piscis, Sí. para salir. Y bueno, y ahí encontramos que las grandes pirámides y los grandes conocimientos egipcios, mayas, lo que hacían es tratar de sacar a la persona de Piscis. Sí. ¿eh?
buscar estados superiores de conciencia o de, si hablamos, bueno, hablabas de energía, podemos también citar el término de vibración. Sí. ¿Sí? Porque las emociones negativas, los egos que estábamos al comienzo, Que se manifiestan a través de las emociones. claro, el miedo, la violencia, todo ese tipo de cosas son vibraciones densas, negativas, ¿no? Son bajas. Entonces, muchos de los sabios de antigua data, ¿no? Buscaban elevar a la frecuencia vibratoria y de esa manera despertar la conciencia. Claro, podían ayudar a sacar el genio de la lámpara, de Piscis un poco a Dianoia, pero como el ego no se eliminaba, uno vibratoriamente es como que estaba atado con cadenas, como los presos, a esas bolas que arrastraban. Entonces, nos liberamos por un rato, pero la fuerza de atracción es tan densa que nos Claro. trae a la lámpara. Es como, claro, citabas vos el ejemplo de la lámpara de Aladino. Sí. Salía por un momento y después... Que a volvía la veces, lámpara. yo he visto casos en documentales, gente que se ha puesto a leer un libro como estado de meditación, sale de Piscis. Entonces Sí, percibe sí, otra sí, sí. realidad y cuenta una historia fascinante. Sí, sí. Pero en realidad vuelve a Piscis. De hecho, cualquiera en algún momento puede tener un estado Sí, espontáneo. de conciencia superior, lo que le llamamos alguna revelación, ¿no es cierto? Sí. Como para decirle, mirá, hay algo más, ¿no? Hay algo más. Lo sacan Claro, de, claro. digamos, de Piscis, de la Pero, jaula. son ráfagas, son instantes, son flashes. Milésimas segundos. ¿Por qué? El despertar de la conciencia, el desarrollo de la conciencia, Maximiliano, vamos a hacer otra aclaración para los oyentes y el público que nos vaya a ver por YouTube, que no es que evoluciona espontáneamente. En el gnosticismo no estamos a favor del dogma evolutivo. En realidad ninguna cultura, no existe ninguna cultura antigua que hable de algo espontáneo. No, pero hay algunas escuelas que dicen Sí. que el mundo está evolucionando. Sí, que algún día vamos a ser, como que hay una ola del despertar. Vamos a como que despertar espontáneamente. Ahora hay mucha espiritualidad, ¿no? Como que no. A ver, la conciencia, vamos a hablar sin embargo, francamente, la conciencia no se desarrolla, no se despierta, sino es a base de prácticas conscientes. Sí, y prácticas especiales Por eso que es los... redundante, no que- prácticas conscientes. Claro, porque en realidad uno puede practicar desde el ego, desde la ilusión, Claro, como decía Krishnamurti. por eso y seguir engañado. Claro, Creyendo que es, que no es. claro, Valga el claro. juego de palabras, ¿no? Sí, en realidad es una proyección del mismo ego. Claro. Desde... Entonces, dirían nuestros autores, Maximiliano, si te recordás, se resulta inaplazable, impostergable despertar la conciencia. Sí, Krishnamurti hablaba de dos tipos de meditación, que uno era consciente y el otro era ilusoria. Bueno, ahí diste con la práctica por excelencia. Sí, sí. Que Para- ayuda a, digamos, Claro. la meditación. No hablamos de meditación como ejercicio como la que conocemos hoy en las escuelas de meditación de No, yoga. no. La Práctica, claro, la meditación ahora vamos a ver que en realidad es un estado de nous. Pero existe el tercer estado que los maestros a través de ciertas prácticas han enseñado, de que diferentes prácticas, existen la macería, existen las runas, existen prácticas de meditación avanzada, respiraciones que ayudan pranayama. a preparar, a aquietar la mente y preparar el cuerpo orgánico para entrar a un estado de dianoia, Claro, y empezar a experimentar aquellos destellos, ¿no? destello de realidad. Claro, que se parecen así como flashes, como momentos de lucidez. Claro, a mí me ha pasado mucha gente que me cuenta, bueno, que tuvo una experiencia en un momento manejando que vio que le iba a pasar algo a un familiar, sintió, percibió. Llama al familiar y estaba ocurriendo lo que estaba percibiendo. Entonces Claro. esa persona, ¿qué pasó? Vivió una experiencia a través de la intuición, pero entró en dianoia Sí, sí. y volvió a Piscis, porque claro, vivimos en por supuesto, Piscis. Sí, sí. Entonces esos destellos de luz, de conciencia, de percibir una realidad donde, digamos, la esencia se activa y el ego se disuelve, dice los científicos, Se los desplaza. neurocientíficos, el ego se empieza como a disolver por un instante, porque la lámpara se rompe, se desplaza. Sí, en realidad se desplaza. Porque hasta que no la conciencia- eliminemos, No, el ego sigue estando. estando. La lámpara sigue estando. En realidad son un montón de lámparas. Entonces la esencia se libera, se vive la experiencia momentos. y se vuelve al frasco. Lo que puede Y se ocurrir, tiene la vivencia. Claro, lo que puede ocurrir en un estado de meditación, pero en un Sí. estado de meditación real, ¿no es Sí, cierto? sí. Donde hay personas que te relatan. Yo cierro los ojos, me empiezo a concentrar, es como que me voy, empiezo a ver imágenes, empiezo a sentir cosas, ruido, o a veces desatan emociones internas.
Yo, por ejemplo, tengo una cuñada y no puede meditar porque se empieza a llorar. Claro, le desata emociones. Lo que sucede es que internas. se abre Piscis y te lleva a Icacia. Si uno por eso ahí está la meditación consciente y mecánica. Porque está meditando desde la ansiedad, por ejemplo, desde un desequilibrio. Entonces, meditas desde el ego. Claro. Cuando En realidad uno no sería la es que el meditación. problema es que ni siquiera la neurociencia lo sabe todavía, no lo puede explicar bien, cómo meditar desde la conciencia. Porque hay de sacar el ego de la psiquis, Claro, desprender el ego de la desplazarlo. psiquis, desplazarlo y activar la conciencia. Pero eso son cosas más avanzadas Sí, dentro en del realidad, misticismo, sí, que la ciencia no lo puede hacer hoy. No, pero que en el curso los damos, y si me permitís, hacemos un paréntesis como para la gente, porque hay gente que quizás tiene este conocimiento, pero no tan profundo. Cuando uno medita, la experiencia trasciende los niveles o las dimensiones. Sí, la vibración, materia física. la vibración. Entonces, ¿qué pasa? El gnosticismo nos dice el ego llega hasta determinado nivel. Por la vibración, sí. Claro. No puede llegar ya no llega, Claro. generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es como que en determinado momento encuentra un techo, Sí, suele, no puede pasar. ¿sí? claro, pero sí la esencia, Sí. la conciencia. Entonces, la esencia, la conciencia trasciende ese plano o la dimensión, experimenta la verdad, la real, lo que está más allá, esa conciencia despierta, tiene esa vivencia, la trae. Cuando vuelve de la práctica, pasa como decíamos, el genio de la lámpara, vuelve toda la cotidianeidad, pero ya trae un estímulo. Sí, yo me acuerdo que hay un científico, no recuerdo el nombre, un neurólogo, que es cirujano, que él nunca creyó el dominamiento astral, la vida más allá de la muerte, hasta que le pasó. hasta que estuvo en coma. Hasta que le pasó. Hace un documental él, ¿Es así? contando, Sí, y sí. le pasó eso, bueno, sale en el coma, tiene una experiencia más allá, o sea, entra en dianoia, vuelve al cuerpo físico, él vio todo el procedimiento quirúrgico, vio todo lo que le pasó. Bueno, él cuenta su experiencia. Sí, no. Entonces, pero bueno, es lo que vos decís. Muchas Él ya personas. tiene su experiencia y su vida toma Cambia. otro rumbo. Sí. Toma otro rumbo. Generalmente las personas que han estado muy cercanas a esa experiencia de la muerte, que yo digo en la transición, ¿sí? Ujú. Que han visto el túnel de luz, que ese túnel de luz es la luz astral, porque se está trascendiendo hacia otra dimensión, traen esa carga espiritual y traen un sentido de vida, Maximiliano, Sí. que es lo que debemos encontrar todos. Para eso es el despertar de la conciencia, para saber para qué estamos, por qué y qué es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? O sea, encontrar el verdadero motivo de la existencia. La persona, Porque no es vivir y transcurrir en una vida celular biológica, cotidiana, monótona, repetitiva, mecánica, y vienen a los 70, 80 años y ¿qué pasó? eso es Piscis. Definitivamente Bueno, Piscis. y es lo que eso estamos. es Piscis. Todavía no avanzamos, ahí No, estamos. eso es ahí. Piscis. Incluso Sí. la neurociencia lo explica Claro, así. bueno, Lo peor que pero- lo aplica así. Dianoia es un estado de autoconciencia o recuerdo de sí, como lo llamaban antes, también recuerdo de Dios. Gurdjieff hablaba de eso porque él conoció la práctica en Oriente. En esa época tenían como que viajar para Sí, tener el conocimiento y la trajo acá a nuestro Sí, a no, nuestro- los a nuestro orientales mundo. tenían todo este conocimiento, ellos pasaban de estados de conciencia y buscaban, Sí. de hecho, un término sinónimo para lo que el gnosticismo, no sé cómo despertar de la conciencia o el desarrollo de la conciencia, los orientales le llaman la iluminación. Claro, a Maximiliano, eso vamos. alcanzar esos A estados. nous. Claro. Nous. Claro. Entonces, en Dianoia empezamos a tener esos destellos, ¿sí? Quizás el ser de cada uno nos manda ese destello para que nosotros nos enrumbemos por Ujú. las experiencias trascendentales que han tenido estos seres. Entonces, enrumban su destino hacia un despertar. Que de Sí. hecho todos lo han verificado y Todos. que se han producido despertares espirituales luego de esas experiencias, no sé si decirle postraumáticas, no sé Y a cómo veces se son llamaría la- necesarias porque se rompe la estructura del ego un poco. Claro, es como, La ilusión viste, del ego. es como cuando uno duerme, entonces viene alguien y los amarrea y dice, despertate. despertate. Sí, sí. Y nos dan ese tipo Eh, de cosas, ¿no? Anthony de Melo, un gran escritor, un sacerdote que escribía cuentos, historias muy lindas, habla justamente de que la desilusión te permite romper con la ilusión. Mirá. Habla de loco. eso, la experiencia traumática. Mirá. O sea, que a Sí, veces sí. es necesario que te engañen, te arruinen la vida Sí. para que vos te des cuenta
Claro, como de que- lo mal que estabas en Sí, sí. dianoia, fascinado, porque es eso, muchas veces en las parejas se da cuando una persona está fascinada durante años de su vida, Y la está maltrató bien, toda está en tu un estado vida, de confort, pero pero en casos de violencia y de maltrato y eso, y está en Casia. Sí, 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 Hasta bueno. que se da cuenta y empieza a despertar un poco del sueño. Bueno, porque mirá. es un estado de sueño, en Bueno, realidad. mirá lo que me planteas, las personas o los niños que crecen en ese tipo de hogares violentos, lo que van a ver, lo que creen que es realidad, lo que creen que está bien es ese estado. Ese estado, por eso le pasa a la sociedad lo que está pasando. Claro, o sea, sin desmerecer, sin No, ser... si nacieron ahí, viven en la guerra, nacen en Claro. la guerra, mueren en la guerra. No, pero bueno, hijos, nietos de delincuentes, de Sí. personas así, de mala gente, es el mundo que conocen. Hoy atraparon un menor, justo acá estaba mirando un video antes de entrar a la radio. Esa es su realidad. Claro, y el menor decía, voy a seguir robando. ¿Y esa es su realidad? Es lo Porque que la conoce. realidad de No es conoce otra Casia, cosa. no hay otra realidad. Y el que está en Pistis conoce Pistis y Casia, no hay otra realidad. Mirá, Ahora. te pongo otro ejemplo, muy sencillo, ¿eh? Yo tengo familiares y creo que todos los tenemos, ¿eh? Que por ahí no han recibido mucho cariño los padres, ¿viste? Porque, qué sé yo, antes lo tradicional era el machismo, ¿viste? Y abrazo ninguno, ¿viste? Y tengo un sobrino y bueno, muy apreciado. Y vos lo abrazás al sobrino, el sobrino se queda frío, como que, ¿qué me estás haciendo? Claro, ¿viste? sí, Jamás sí. recibió Afecto. un abrazo, Sí, sí. entonces él no sabe lo que es eso. No es un idioma que desconoce. Claro, Un idioma emocional. claro, es otra cosa y así cuánta gente le pasa que ha creído o ha crecido en un mundo creyendo que esa era su realidad, que esa era lo normal y que después lo repite, lo repetimos. Sí. Porque es lo que socialmente nos han dicho, porque es lo socialmente aceptado y establecido. ¿eh? Bueno, entonces salimos todos estados inferiores. Bueno, vamos avanzando y porque llegamos se nos va la hora. No, estamos bien con el tiempo. Bueno. Llegamos a nous, que es el estado de un maestro. Bueno, ahí ya estamos hablando de plena conciencia despierta. Absoluta. Diríamos el término en términos orientales, la iluminación, la perfecta plena conciencia que implica un verdadero estado de ser. Es lo que Ser- realmente somos. Claro. ¿Por qué? Porque la gnosis considera a la persona un ser no desarrollado, en vías de formación. En cada uno de nosotros, en el ser humano, existen múltiples posibilidades latentes, facultades, los famosos sentidos ocultos, ¿no? Y eso es indudable que todos los tenemos. Que en dianoia se presenta, porque en realidad No. en Piscis se presenta a veces con intuición. Claro. Yo conozco o gente. destellos, ¿no? Destellos. Yo conozco gente que me ha dicho, cada vez que sueño con alguien, muere. Mirá, bueno. Y le da terror, obviamente, pero le pasa espontáneamente. Entra en dianoia, vuelve a Piscis, y claro, pero la experiencia la tiene y no la puede controlar, porque es espontáneo. Claro, no. A veces suena el teléfono y a veces uno dice, es fulano. Sí, sí. Y va y atiende, sí, era fulano. ¿Y qué pasó ahí? O estás pensando en alguien y te llama. Y te llama, por ejemplo, ¿ves? Eso, entonces, Pequeños destellos. claro, que la gente en el desconocimiento cree que son casualidades. No, hoy Pasa por- lo podemos explicar científicamente a través del doble cuántico y todo lo que está pasando en la ciencia, pero hoy tiene una proyección también, ¿eh? la proyección del pensamiento, sí. el llamado más allá ¿Sabes cómo lo llamaban los científicos? La telepatía Lo llaman, y eso. Lo llaman psicones, a los átomos de pensamiento que se trasladan. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que la ciencia Destellos. oficial es como que a esa gente la corre un poquito. Pero fíjate que en la gran mayoría de los casos son involuntarios. Sí, espontáneo, sí. Claro, Sí. No hay involuntario, claro, no hay control. Te pasa porque te pasa. Sí, ¿viste? y el tema es cómo tenés lo procesás. un sueño porque- premonitorio, algo que va a suceder, que lo viste, qué sé yo, y como decía esta señora, Mm. ¿qué pasa? Y sin explicación alguna. Sí, ¿no? sí, hay muchísimos casos de Sí, esto. Incluso pero- cuando hay pero- atentados y eso, Sí, mucha no, gente no, que no. avisa. Es más, Ha habido ahora, atentados que han avisado por teléfono días antes que va a ocurrir, gente común. ahora bueno. la CIA o el Departamento Siempre de Investigación están buscando así psíquicos, ¿sí? Para evitar así ataques terroristas, este tipo Sí, de cosas, ¿verdad? la policía lo usó durante Oh, años para encontrar sí, gente. Sí, evidentes, Sí. claro, tal cual. Entonces, ves que los fenómenos se dan y eso forma parte de una conciencia despierta.
Claro, es natural, que trae de otras vidas. Claro. Pero entra en estado de dianoia porque ya saben, entrar en ese proceso, el camino ya los conocen, y entran y salen hasta con voluntad. Claro, claro. El pleno estado de conciencia, de iluminación, sería el último, la última instante, la fusión del todo. Del todo. O sea, un Cristo, comprender, un Jesús, un Buda. claro, comprender comprender e integrarnos con el todo. Sí. O sea, comprender que somos parte de ese todo, que no estamos divididos. ¿Por qué? Porque en los estados anteriores es también lo que nos han dicho. O sea, apenas nacemos, ya nos ponen un nombre, un documento, un género, entonces nos van individualizando. Y tenemos la ilusión que somos eso porque nos miramos al espejo, Claro. y vemos siempre el mismo. Claro, a mí me pregunta, ¿quién soy? Eduardo, yo soy Eduardo, Eduardito, amigo. Pero, ¿y qué más? ¿Qué más? O sea, no es solamente un nombre, no es solamente, bueno, me viene a mí el caso del trabajo. En el trabajo soy un número más, un legajo, un apellido, no hay una persona o los valores de la persona, lo trascendente, sino que es un número, generalmente, o somos. Me puse por ejemplo en ejemplo, pero le pasa a un montón de gente. Bueno, tenemos un DNI por eso. Por eso, somos bueno. somos un número. Claro, y ya esto es tuyo, esto es mío, empieza la separatividad, los límites. ¿Cuántas personas tienen problemas serios porque no han registrado su DNI y no aparecen en el sistema? No, ni hablar. Entonces, Hay casos, no existen. No. Y, O sea, no existe la persona. Bueno, a tal punto. En esta realidad. Sí, en la realidad que vivimos. Claro, en el Maya, en la ilusión ilusión de Pistis que hemos creado. En la ilusión, en el mundo en el que vivimos, bueno, esa persona no figura, no existe. No Como existe decir, no tiene legalmente. existencia. Vos sabés mejor que yo, sí. Pero biológicamente existe. Claro. O sea, tiene vida, respira. O sea, es un ente, es un ser. Sí. He visto casos. Tiene alma, tiene espíritu, o sea, un cuerpo físico. Pero... Ahora, la meditación de los maestros, nos sacaba de Pistis a Dianoia y llegaba a Nous. A veces la persona puede llegar a esos estados, que se los llama el vacío iluminador. Pero cuando uno entra en estados de meditación reales, profundos, ya se desprende incluso de la materia física. Uno deja de existir. Se integra con el todo. Se sale del cuerpo, la energía, se integra uno sale del cuerpo. Se integra a la fuente primordial, como decimos en la gnosis, en los cursos. Hay una verdad irrefutable que de algún lado hemos salido y de algún lado hemos de volver. Sí. Entonces, de volver a la fuente, al origen, esa fuente que algunos le llaman el absoluto, o océano universal de vida, Brahma, el éter, muchas definiciones, el universo mismo, ¿sí? Fíjate que tiene muchas similitudes con nosotros. Los otros días veía un video donde si uno analiza las huellas dactilares y le hace un corte a un árbol, similares, son iguales. El árbol, ¿no es cierto? ¿La has visto? Sí, la he visto, sí. Es una analogía, porque la matriz, la creación es la misma. Bueno, de hecho se dice que la gran mayoría de la materia, de la conformación es energía, y nosotros ¿qué somos? Energía. Somos una energía. Energía condensada en una materia, en un cuerpo físico. Incluso la percepción, siempre le explico a la gente, la percepción de tocar algo es una ilusión, porque en realidad yo no estoy tocando el celular, ni el micrófono, ni nada. Eso es una ilusión. Mis átomos nunca tocaron los átomos del micrófono. Eso está estudiado y demostrado. Entonces, la percepción de la sensación del tocar la creo yo. No existe. Claro. Exactamente, tenés la impresión, lo que llamamos la impresión táctil, por ejemplo, de la mesa. Sí. Es de madera, ¿por qué? Porque nos han dicho que esto se llama madera. Sí. Pero responde a Pistis. En realidad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ¿y cómo está conformado? Si fuéramos clarividentes veríamos la estructura atómica. Atómica, sí. De esta mesa. Y la cantidad de átomos que tiene. Que para eso tendríamos que tener la conciencia despierta y estar en estado de dianoia, ya intermedio entre dianoia y nous. Bueno, en Egipto lo que hacían con los iniciados, los que podían acceder al conocimiento, era, por ejemplo, una etapa, ponerlos a meditar frente a un árbol hasta que él se sintiera el árbol. Sí, bueno, entrar en estado de dianoia. Integrados con el todo. Con el todo. El aire que respiramos, está todo en todo el universo. El oxígeno, lo que llaman, los orientales llaman el prana. ¿Acaso nosotros no tenemos prana, no incorporamos ese prana?
esa energía primordial de vida. El agua, nosotros somos 70% agua. O sea, muchas similitudes. Lo último que a mí, dice por ahí, me sorprendió mucho, en el buen sentido, es cómo se constituye el cerebro, ¿viste? Las neuronas, las dendritas, todas esas conexiones cerebrales. Y luego ver unas imágenes del cerebro y luego ver imágenes del espacio infinito. Son iguales, sí, sí. Son iguales. Es un espejo. Es un espejo, Maxi. En miniatura. Por eso decíamos que somos un microcosmos. Maximiliano, entonces nosotros, el error que cometemos todos y comete la ciencia actual o la neurociencia y todas las ramas que no tengan eso trascendente, es desde separarnos, estudiar el objeto separado del todo. Entonces, en última instancia, en ese estado de nous, es el estado total de plena conciencia despierta o de plenitud del ser. De ahí bajaba la información Jesús, un Buda, claro, y bajaba la información a nosotros que estamos en Piscis y en Icacia para tratar de entenderla. Claro. O sea, fíjense en el estado de un maestro. ¿Con quién se encontraba? Los niveles. Los niveles, porque dentro de esos niveles hay escaleras y escaleras. Sí, los grandes avatares, los grandes profetas, que no han creado ninguna religión, sino que han venido a enseñar, a entregar un conocimiento. Después los seguidores armaron toda la escuela o lo que fuere. Han traído toda esa información del todo, del universo mismo. Ellos Krishnamurti, Buda, Jesús, Saint Germain, Rosan Rampa, todos han vivido de alguna forma de diferentes estados de Yenodia. Tal cual, y le permitían desarrollar todas esas facultades que todos tenemos latentes, todos, sin excepción. Lo que pasa es que nadie nos dice, no sabemos dónde están, cómo se despiertan, qué es lo que se hace, qué es lo que vamos a lograr con el despertar de eso. Porque también hay un miedo, lo desconocido. Sí, dejo de existir, dejo de ser yo, dicen algunos. Claro. En realidad no sos todavía yo, no sos. Pero sí, en es realidad. Al revés, pero bueno. Me parece, Maximiliano, hay un miedo terrible a encontrarnos, a saber qué somos. Sí. Porque, reitero el concepto que citábamos anteriormente, uno cree que es, pero ¿qué cree que es uno? Sí. Y los demás no creen que uno es, sino dice que quizás creen que uno es otra cosa, ¿no? Bueno, por eso esa barrera que pusimos en la imagen, no es para cualquiera. No. Eso no volvemos a recalcar para los oyentes y los que nos vayan a ver en YouTube, que el estado del paso de Piscis a Dianoia y Nous es a través de unas prácticas conscientes. No es que se desarrolla espontáneamente, el gnosticismo no cree en el dogma de la evolución espontánea, sino que tiene que haber un esfuerzo de cada uno hacia la sabiduría, hacia la búsqueda del ser, hacia la búsqueda de cada uno. Bueno, Freud decía básicamente lo mismo, porque Freud decía que la reflexión humana no es espontánea, uno la tiene que ejercer por propia voluntad. Por eso las personas no pueden cambiar si no generan reflexión espontánea. Sí. Y algunos traemos el impulso y otros no. Porque algunos traen el impulso de buscar como que este mundo, como que le falta algo, ¿no? Hay personas, hay seres que miran el mundo, miran el devenir de la existencia. Esto es nada más, y 70, 80 años me muero y después, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Grandes enigmas, grandes misterios, grandes interrogantes. Ya de Piscis, para pasar a Dianoia, algo que no dijimos, Maximiliano, ya empieza desde en esa línea verde donde citaste vos una serie de preguntas, ¿no? Uno se empieza a cuestionar. Claro, porque en Piscis nosotros tenemos el dogma. Claro. Entonces yo creo en mi libro, en mi fe, en mi creencia, sea científica, sea religiosa. Estamos en Piscis. Ahora, cuando yo empiezo a cuestionar, digo, bueno, a ver, ¿quién escribió esto? Ajá. Científico, ¿de dónde sacó esta información? Porque todo es un sesgo científico donde te metes. No, la verdad la Biblia no la crearon, la creó un concilio de Nicea, la creó un acuerdo político, no es tan así como me la contó el pastor. Entonces uno entra con un estado de reflexión mayor intelectualmente, por lo menos entra a un estado de dianoia intelectual. Pero ya tiene una inquietud, ¿viste? Sale de la jaula, de a poquito. De buscar algo más, ¿no? Entonces ahí empiezan todas las cuestiones alternativas, la metafísica, el misticismo,
la psicología transpersonal, la Claro. biodecodificación. Entonces la persona como empieza a salir un poquito de toda esa jaula, pero sigue, Sí, se sí, mete en sí. otra jaula Bueno, estamos- más racional, pero por lo menos está saliendo de la jaula más chica. Es que se te abre un sinnúmero de posibilidades, porque es como se cumple la máxima hermética, al que busca encuentra. Ujú. El que busca encuentra. Bueno, hoy está pasando mucho en la psiquiatría, en psicología, que la psicología saca la transpersonal, porque en realidad toma los aspectos místicos, metafísicos de los Sí, conceptos sí, sí. Y antiguos. más aún, Maximiliano, coincidirá conmigo o con todos los oyentes y que los vayan a ver, que mucho más ahora con el tema de los algoritmos en YouTube, en Google, uno pone una palabra mística y le aparecen 80 páginas Sí, que te llevan por lo menos a formarnos intelectualmente un concepto. de algunas cosas. Sí, que hay errores. Claro, que hay errores. Yo pero encontré bueno, un error de este programa, porque estaba buscando el programa y saltó un Spotify que no tenemos nosotros, pero salió con el mismo nombre y lo asocia a nosotros. bueno, Pero por eso eso- la inteligencia artificial se equivoca. sí, también. ¿Por qué? Porque no deja de estar en este mundo, Claro. Maximiliano. A ver, Y así es la realidad de Pistis. seguimos en la misma realidad que nos han mostrado, Sí. que nos han dicho que es esa realidad, como la Matrix. Sí, que lo dicen que es bueno. una realidad que al final después se descubre que es otra realidad. Que tampoco era difícil para la Neo, el de la película, que es el neófito, el Neo, Claro. el nuevo, el buscador, para entrar en Dianoia, porque lo que hace Morfeo, que es el dios del sueño, es sacarlo del sueño. Le enseña a Dianoia, lo lleva a Dianoia. Le muestra. Se lo muestra, Sí, y le sí. dice, no puede ser, porque esto lo estoy Sí, educando no es puede- real. ¿Qué es real? Le dice, impulsos eléctricos, le dice, Sí, sí, impresiones. Sí, sí, sí. Entonces lo saca un poco de Pistis, pero él casi se vuelve loco. O sea, no Sí, está, era muy difícil para Neo, por ejemplo en Matrix, entrar en estado de Dianoia. Es que no es fácil, como te decía Maximiliano, descubrir quiénes somos realmente. hay Para personas que Gonza que tienen- está operando, vamos al cierre en unos minutos directamente. Hay personas que como le tienen miedo a lo desconocido, a encontrarse consigo mismo que El cierre está soy, ahí en la PC. que soy. No cambies nada. Vamos bien. Eh. Terminamos con esta plaquita. Dime. Es un tema, hay que estar preparado para descubrir realmente quiénes somos. Sí, no, por eso digo, por eso decía Jesús, de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentra uno me sigue. O sea, uno Y entra en de ese mil que estado. me siguen, Uno llega mío, a Nous, uno llega a o sea, de Nous. miles, Es un... Sí, sí. Es una cadena, pero tiene que haber un estímulo interior Bueno, hacia pero una búsqueda. lo vemos en estado de Casia. O sea, si vos vas a una cárcel, decís, de toda esta gente que está en el Casia profundo, ¿cuántos puedes sacar llegar a Pistis que sea un buen ciudadano, por lo menos? Es muy poco. Es claro, Muy poco. porcentaje- Porque el daño que tiene esa gente, en realidad, debería volver a hacer para Claro. volver a reprogramar ese cerebro, porque llega un punto que ya las conexiones neuronales, como Sí, dicen los sí, sí, neurocientíficos, ya tienen una estructura que reprogramarla es muy compleja. Muy porque compleja. aparte de Maximiliano, lo que nosotros vemos y entregamos a nuestros cursos, si bien nosotros decimos que no creemos en la evolución de la conciencia espontáneamente, sino hay que hacer un esfuerzo continuo hacia la sabiduría, como nos dicen nuestros autores, lo que sí crece espontáneamente y desmedido es el ego. El ego sí, porque Es se alimenta, la se parte alimenta negativa del mundo. La parte negativa de cada uno de nosotros, como bien decía, se alimenta de todas estas impresiones de la realidad que nos han mostrado. Claro. Y hay otro tema Y también. busca, bueno, en la película de Matrix era Smith, el ego, que Claro. era... Y hay otro tema, Maximiliano, que también tiene que ver con esta clase, podríamos decir, esta charla que estamos teniendo, que el sistema no le interesa un despierto. No, por eso en Matrix... A la gente, al sistema, perdón, no que quiere. no le interesa una persona despierta. Va a pretender por todos los medios que sigamos, Dormido. lamentablemente. Bueno, yo siempre en el celular es terrible porque nosotros ya estamos dormidos en Pistis. Pero yo cuando agarro el celular y me pongo a jugar y me desconecto de esta realidad que estoy, ya soy yo y el celular, entro en Dianoia. O sea, es doble sueño. Sí, 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 sí. O sea, No, primero no. tengo que salir del celular, conectarme con esta realidad, porque puedo estar caminando por el medio del centro y me pisa un auto, porque estoy en Dianoia. Cuando uno cruza por la calle, está
en cualquiera, está en Ecasia, perdón. Sí, sí. Abajo del más fondo. bajo. Entonces, tengo que salir de Ecasia. Y es cuando te para el auto y haces así. La persona entra en ese estado de pistis por el shock, por la impresión que recibe. Una de las cosas que para que la gente se lleve algo concreto, uno de los detalles que nosotros damos en el curso para el despertar es darse cuenta. Cuando uno empieza a darse cuenta de estas pequeñas cosas, Por lo menos intelectualmente, Claro. empezando desde lo intelectual. por lo básico, no pretendamos más. Sí, sí. Después vamos a pasar la experiencia. Darnos cuenta que estamos dormidos, darnos cuenta que el sistema nos lleva. Fíjate vos, los programas de televisión son programas. Son claro, nos Nos programan. mantienen entretenidos, nos mantienen distraídos. Bueno, el sistema educativo es un programa. Los espectáculos, un partido de fútbol, un concierto. Y todos están ahí a los gritos, a los saltos. ¿Estarán ahí? Digo yo, no me pregunto. No, que después a veces se producen también algunos desmanes, como si estábamos en el partido de fútbol. Se ubica todo el mundo, caemos en Ecasia. Entonces el sistema también conspira para que todos estemos dormiditos, tranquilos, nadie alce la voz, No nadie distrae. despierte, porque el que despierta se autodetermina, el que despierta se da cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Ya no van a decir esto es así porque esto es así. Porque se deja de manejar por impulso y por toda esa estructura interna es que como tiene. que de alguna manera nos vamos saliendo, que se comprenda, ¿no? En el buen sentido, nos vamos saliendo del sistema. De la ilusión del Claro, sistema. de la O sea, ilusión del puedes vivir sistema. en el sistema como vivía Neo, Sí, sí, por pero en la supuesto. ilusión. Por supuesto. Salís de la ilusión del sistema. Sí, sí, sí. Y empezamos a desentrañar los misterios de la vida, de nuestra vida particular. Empezamos a conocer, empezamos Porque a nos saber. pasan las cosas. Claro, ya no somos la persona que ve llover y llueve. No, ahora queremos saber por qué llueve, cuál Claro. es el fenómeno, de dónde Claro. viene la lluvia, cómo está compuesto el agua, ¿Por qué me pasa lo que me pasa? cuál es el origen. Ahí entra el tema del karma, qué sé yo. Bueno, la vida un montón de anterior. cosas, Pero, claro. obviamente, digamos todo. Si habrá cosas para despertar. Bueno, Eduardo, conciencia. llegamos al fin del programa de hoy. Muchas gracias por Gracias a vos, acompañarnos. Maximiliano. Gracias a nuestro operador. Gracias a la audiencia, tanto en YouTube, en todas las redes sociales de Radio Búnker. Y los esperamos en el siguiente programa de El Ojo de Auru, más allá de lo evidente.